Hola de nuevo. El día de hoy vamos a ver integración numérica por un método conocido como el método rectangular. Hola, pues ahora vamos a ver integración numérica por el método rectangular. Esta va a ser una variante en la que vamos a ver que la integral de una función de f de x del intervalo a b va a ser equivalente a la base del rectángulo, que sería la resta de los intervalos, multiplicado por la área del rectángulo, que en este caso sería la función evaluada en el límite inferior. ¿Vale? Esa sería pues la ecuación que nosotros emplearíamos para resolver esta integral. Bueno, pues como ya lo he mencionado anteriormente, la diferencia en el valor de los intervalos va a ser la base del rectángulo, porque recordemos que este método va haciendo pequeños rectángulos, calculando las áreas dentro de esos rectángulos para poder calcular las integrales, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer para realizar este código en Python es importar las librerías, ¿no? Vamos a importar NumPy y vamos a importar Matplotlib para hacer algunas gráficas muy sencillas. Vamos a conocer la función. La función a utilizar en este ejemplo es f de x, que va a ser igual a x al cuadrado menos 5x. Pues vamos a comenzar a definir la función en código en Python, ¿no? Y el intervalo en el cual se va a evaluar. Nosotros tenemos que el intervalo, vamos a crear un intervalo en el que ocupemos un linspace de NumPy, que va a ser de 0 a 5 y va a estar dividido en 101 pequeños intervalos. Vamos a definir la función. Recuerden que para definir una función son los caracteres def, seguido del nombre de la función, las variables de las cuales depende esta función, dos puntos, y nosotros podemos poner aquí cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer nada, simplemente vamos a hacer que nos regrese la función, la misma función, x al cuadrado menos 5x. Pues ahora vamos a graficar la función para ver cómo es esta función, ¿no? Vamos a emplear Matplotlib para ello, ¿no? Vamos a graficar x, el intervalo que va a ser el intervalo, ¿no? En x, y vamos a graficar la función f de x y vamos a ponerle un color, vamos a ponerle el magenta, por ejemplo, a esta gráfica. Posterior a ello, vamos a nombrar a los ejes. Se va a llamar x, ¿no? El eje x vamos a nombrarlo x. Al eje y vamos a nombrarlo como f de x, f de x. Vamos a crear una malla para ver más o menos cómo es que está dividida esta función. Y pues vamos a hacer que nos las muestre. Tenemos aquí una parábola, ¿no? Y vamos a ver cómo resolver la integral de esta función. Pues la integral de esta función, si nosotros la hiciéramos a mano, sería la siguiente, ¿no? Sería 1/3 de x al cubo menos 5/2 de x al cuadrado, esto en un intervalo de a a b.
sustituyendo el límite superior y luego el límite inferior, donde A es igual a 0 y B es igual a 5, pues nosotros tenemos que la integral sería menos 20.83. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que este método de integración numérica para integrales definidas en un intervalo de una función va a ser equivalente a multiplicar la base de uno de los rectángulos por la altura, ¿no? Esta va a ser la altura de dichos rectángulos. La base va a ser la resta de los intervalos en los cuales nosotros estemos evaluando nuestra función, y la altura va a ser la función evaluada en uno de los intervalos, sea aquí A, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos aquí, supongamos, a nuestra función, ¿no? La que ya habíamos graficado antes. ¿Cuál era la función? Era x al cuadrado menos 5x, menos 5x, ¿no? Es esta nuestra función y digamos que la queremos evaluar de A, ¿no? Del intervalo A al intervalo B, del intervalo a B, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer entonces es ir dividiendo en pequeños rectángulos, donde vamos a ir dividiendo en pequeños rectángulos toda esta función, así sucesivamente, ¿no? Hasta llenar la función completa de pequeños rectángulos del mismo tamaño, porque van a tener la misma base, ¿no? Aquí van a ir etcétera, 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 el número de rectángulos. Estos rectángulos, ¿no? Para que lo vean mejor, va en nuestro código d de x, la variable d de x va a ser la base, ¿no? Que sería la base de cada uno de estos pequeños rectángulos que nosotros vamos a tener. Y pues vamos a asignar la función f, la función evaluada en el límite a, ¿no? Esa va a ser la altura de cada uno de esos rectángulos. Entonces nosotros para programar esto tenemos que calcular esta d de x, es un delta de x, ¿no? Que va a ser en sí la base de cada uno de estos pequeños rectángulos, ¿no? La base de cada uno de estos rectángulos. Bueno, pues continuemos con la programación de esta resolución de la integral por el método numérico que estamos viendo. Ahora vamos a resolver esta integral de manera numérica para que ustedes puedan ver cómo es que se hace. Primero vamos a empezar con asignar los valores de A y B, es decir, A va a ser igual a 0 y B va a ser igual a 5, ¿no? Que son los intervalos que tenemos aquí, de 0 a 5. Después vamos a realizar un arreglo de números de A a B, el cual nos servirá para actualizar posteriormente la variable A, ¿no? Entonces vamos a hacer, vamos a ponerle LI, que va a ser el límite inferior, el cual se va a ir actualizando constantemente. Más adelante vamos a ver cómo, que va a ser igual a un linspace, ¿no? Va a ser, vamos a ponerle aquí de A, a B, y una variable que vamos a definir ahorita va a ser M, ¿no? Que va a ser el número de intervalos. Yo voy a hacer una operación para definir el número de intervalos, ya que entre más intervalos tengamos nosotros, mayor precisión va a poder tener esta integral.
Entonces vamos a ponerle m va a ser igual a b por 50. Posteriormente nosotros este 50 podemos ponerle 500, 5000, 1.000.000, etcétera, el valor que ustedes quieran, más 1, porque recordemos que estos intervalos nosotros tenemos que agregar un número, ¿no? En el Netsprints ya lo han visto anteriormente. Ahora, bueno, no se vayan a confundir. Estos pasos de acá, los pasos anteriores, solo es para conocer la función. Ahora sí ya vamos a realizar la integral de esta función, ¿no? En la cual definimos los intervalos. Vamos a definir un rango que nos va a servir para actualizar a esta variable a. Y ahora sí vamos a definir una variable llamada suma en la que se sumarán los áreas de estos rectángulos, ¿no? Ustedes ya saben que este tipo de cosas va a comenzar en 0 comúnmente, ¿no? Esta variable comienza en 0 y posteriormente se va a ir actualizando. Pues ahora bien vamos a atribuir un delta x, el cual es el valor de la base de todos los rectángulos, ¿no? ¿Cómo vamos a definir esta delta x? Esta delta x va a ser igual a b menos a, ¿no? Y esto hay que dividirlo entre el número de intervalos que nosotros tenemos, es decir, entre m menos 1, ¿vale? Esto nos va a dar, este delta x lo que nos va a dar es el número de el espaciamiento que nosotros tenemos en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, aquí van a verlo mejor. Nosotros tenemos que b vale 5, ¿no? Menos a que vale 0, ¿no? Esto dividido entre 5 por 50 más 1 menos 1, ¿no? Que entonces esto sería 5 por 50. Esto nos quedaría igual a 0.02, ¿no? Entonces este delta x va a valer 0.02. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del 0 al 5 va a haber en incrementos de 0.02, va a haber tal número de intervalos hasta llegar a 5. Del 0 al 5 con incrementos de 0.02, ¿vale? Bueno, pues esta de x nos va a servir posteriormente pues para ir calculando el área que se tiene, ¿no? Entonces ahora sí vamos a comenzar con el inicio del ciclo, ¿no? En el que para cada elemento del intervalo LI, que es el límite inferior, se realiza el cálculo de la altura del rectángulo, ¿no? En este caso, la altura es el valor de la función evaluada en el punto. Como habíamos mencionado anteriormente, en el punto, ¿qué punto? Pues evaluada en A. Posterior a ello, vamos a calcular el área del rectángulo y la variable suma le adicionamos el valor del área en cada paso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es esto? Pues vamos a poner el for i, in, ¿no? Esto va a ser igual a la altura, que va a ser igual, ya habíamos mencionado anteriormente, va a ser la función evaluada en A. Pero vamos a imprimir para que ustedes vean qué es esta I, ¿no? Me quedé desde acá. Vamos a imprimir qué es esta I. Cada una de esas I son los valores que va a ir tomando A.
y se va a ir actualizando, ¿vale? Entonces va a tomar A, se va a actualizar, va a tomar A y así sucesivamente. El valor del delta X es de 0.02, ¿no? Entonces así se va a ir calculando el área de cada una de las funciones evaluadas en el intervalo de A, ¿no? Entonces ahora sí, este va a ser a cada momento, ¿no? Entonces habíamos dicho que f de A iba a ser la altura. Entonces vamos a crear una variable que se llame altura, que sea igual a f de I, ¿no? Donde I acabamos de ver que es cada uno de estos, es decir, se va a calcular el área a cada uno de estos pasos, ¿vale? Bueno, posteriormente vamos a crear una variable que se llame área y esta va a ser igual al delta de x, que es igual a 0.02, ¿no? Por la altura. ¿Vale? Ahora sí, nos va a calcular el área de cada una de cada uno de esos pequeños rectángulos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a atribuirle a nuestra variable suma pues la suma de todas estas áreas para poder calcular la integral. Entonces la suma, ¿no? Va a ser igual a suma más el área, ¿no? Para cada uno de estos intervalos pues vamos a ir sumando. Bueno, pues ya habíamos visto que el área de cada uno de estos pequeños rectángulos es la base por la altura, ¿no? Entonces vamos a ver qué es esa variable suma que se expresa en el código y que se va modificando. Bueno, pues suma es la base, ¿no? La base que nosotros tenemos, que es la variable de x, y la vamos a multiplicar por cada una de las funciones evaluadas en una, ¿no? Por ejemplo, imagínense que este es f a 1, hemos llamado a 1 a esta pequeña función supuestamente evaluada en un valor de a, ¿no? Luego la segunda función que se evalúa en otra, evaluada en una segunda a. Cada una de esas segundas a son los i que nosotros vimos e imprimimos, ¿no? Por eso les digo que se van actualizando, porque esa función va tomando distintos valores dependiendo ese a que nosotros tomemos y que tiene incrementos de 0.02 en nuestro código. Después de otro rectángulo sería evaluar a la función en otro punto, ¿no? Llamada, digamos, una A3, una A4 y así sucesivamente para todos los puntos hasta llenar toda esta área, ¿no? Hasta llenar toda esta área. Podríamos llenar toda esta área hasta llegar a B con rectángulos. Posterior a ello, simplemente vamos a imprimir el valor de suma y vamos a imprimir el absoluto, porque ese es el área, ¿no? De la variable suma. Entonces aquí nosotros tenemos que pues la variable suma vale menos 20.83, que es el mismo valor que nosotros tenemos acá. Y pues el absoluto solo es el valor absoluto de este valor, que va a ser lo mismo. Y aquí tenemos la programación de este código.